Hoy adentro del Enjoy estamos porque la verdad que si bien la temperatura es muy elevada, hay mucho viento, entonces tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Juan Antonio Varese, él es escribano y escritor, escribió 26 libros, me decía recién, así que vamos a conversar sobre este libro, 5 naves para la victoria. Y vamos a ver de qué se trata, cuál fue el destino de estas 5 naves. Le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va? Varese, gracias por acercarse al programa El Living de Canal 5. ¿Qué es el destino de estos 5 barcos? Bueno, acá estoy sentado en pleno living, en un hermoso sillón, y quiero compartirles la historia de la expedición más importante de la historia de la humanidad, que es la expedición que salió al mando de Magallanes, de Fernando de Magallanes, que salió en septiembre del año 1519 con un destino específico: encontrar un pasaje que no se sabía que existía entre el Océano Atlántico y lo que se llamaba el Mar del Sur. Había que descubrir ese pasaje para poder llegar a las famosas Islas Molucas, que eran en ese momento la fuente de riquezas más importante del mundo. Tanto que en las balanzas se ponía pimienta de un lado y granos de oro del otro, ¿no? Para que vean la importancia que tenían las especias en la época. La expedición parte, son 5 naves, la Trinidad al mando de Magallanes, la San Antonio, la Concepción, la Santiago y finalmente la Victoria. Estas 5 naves parten, pasan frente al Río de la Plata, entran en el Río de la Plata, y por eso es que a mí me interesó muchísimo, porque los escritores españoles decían pasan por el Río de la Plata y siguen hacia el sur, y a mí eso me parecía injusto porque aquí estuvieron 28 días, investigué lo que pasó en esos 28 días, nos pasaron frente a Punta del Este, que en ese momento era lo que se llamaba el Cabo Santa María, entraron en el río, llegaron frente a la bahía de Montevideo y uno de los marinos grita Montevide, ¿no? Como lo consigna Albo, que era el que llevaba anotaciones diarias. Después entra por el Río de la Plata, una de las embarcaciones llega por el río Uruguay hasta la desembocadura del Río Negro, con lo que se considera que esa expedición descubrió también el Río Negro. La expedición regresa, continúa, en la Argentina tienen un motín, después finalmente llegan encuentran el famoso estrecho de Magallanes, llamado así en nombre del descubridor. La expedición continúa en las 5 naves, una de ellas naufraga en la Patagonia, las otras continúan atravesando el Océano Pacífico. Lo llamaron así porque inexplicablemente el día que desembocan del estrecho frente a un mar tranquilo, dicen, esto es Pacífico, ¿no? Fue el único día que fue Pacífico, porque es mucho más tormentoso que el Atlántico. La expedición llega finalmente, después de pasar grandes hambres y aventuras, hasta las islas actuales Filipinas. Allí Magallanes muere en una insensata pelea con los nativos, porque no quería reconocerlo como, al rey de España, y finalmente la expedición queda en manos de 2 capitanes españoles, uno de ellos Gonzalo Gómez de Espinosa y el otro el capitán Juan Sebastián Elcano. Llegan a las Islas Molucas, en fin, todos estos detalles están contados muy bien en el libro, con anécdotas, con historias. Y finalmente una de las naves, la Victoria, parte de regreso y logra llegar a España 2 años y 351 días después de haber partido. Y allí se comprobó que la Tierra era redonda. Se comprobó que la Tierra era redonda, porque antes se lo suponía, había muchos científicos que decían que la Tierra era redonda, pero había que demostrarlo fácticamente. Pero para mí lo importante, y por eso el libro tiene un subtítulo, que es El comienzo de la globalización, este descubrimiento del estrecho y la llegada a las Molucas permitió la apertura de nuevas rutas comerciales, lo que significó con los años el comienzo de la tan mentada globalización de hoy en día. El libro, si bien son hechos históricos, está narrado como
como un cuento? ¿Cuál es la narrativa que usted...? El libro está narrado, porque es mi estilo un poco de la narración, pero es en base a hechos históricos y apunta a todo público, porque por un lado también hay anotaciones específicas, detalles de historia muy importantes, pero eso está en letra chica. Lo importante es la narración para las personas que les interese la aventura, que les interese leer un libro que los divierta, pero que les deje un substractum, ¿no? Pero sobre todo que entiendan que primero pasó frente a nosotros, pasó frente al Río de la Plata, la expedición más importante del mundo, y estuvo 28 días. Y por otro lado lo que me interesa es que tengamos bien claro que esta expedición cambió el sentido de la historia. A partir de entonces, en realidad podemos considerar que se abren las puertas del mundo moderno y esta expedición permite la interconexión. Y a partir de ahí vienen los futuros viajes, aparece también Inglaterra, los Países Bajos como Holanda, Francia, también interviniendo en la expansión del mundo. Y usted, todos estos datos que se manejan en el libro, ¿de dónde los saca? O sea, ¿viaja de repente a España para recabar información? Este libro tiene distintas fuentes, fundamentalmente estuvimos de viaje en España, en el Archivo de Indias, en el Museo Naval de Madrid, donde tengo amigos que me proporcionaron información, pero hay muchísima información, es increíble, incluso hay que andar seleccionando la información, porque son tantos los datos, tanto lo que aparece en internet, tanto los libros publicados, se publicaron más de 90 libros sobre este mismo tema en España en el año pasado, ¿no? En el 2022. Claro, para España es un hecho que se festejó hasta en los castillos, la gente se disfrazaba o se vestía como en el siglo XVI para asistir a festejos en homenaje al regreso de Sebastián Elcano, ¿no? Inclusive yo acá en Montevideo y en Punta del Este, y en una próxima presentación que haré en La Paloma, me acompañan actores porque yo quiero que tomé esa idea de la celebración en los castillos de España, donde los acontecimientos, hay actores que se visten según la época y le dan una cierta dinámica visual al episodio, ¿no? Entonces, en España, en el mundo europeo, también en Indonesia, también en las Filipinas, se le dio una importancia terrible a este acontecimiento de la vuelta al mundo. Y lamentablemente por la pandemia, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, no se le dio la importancia que tuvo, ¿no? Y bueno, y esto es un humilde homenaje de un escritor uruguayo para que este episodio que cambió la historia del mundo sea también, en fin, tenga su debido reconocimiento entre nosotros. Bien, hay en la Gorgorita, en la curva, digamos, para ubicar a todos los que nos están viendo, en la curva antes de llegar a la barra, hay un homenaje a ellos, hay una placa recordatoria. Qué interesante iniciativa de la Intendencia de Maldonado en el año 1500, en el 2019, cuando para, digamos, conmemorar la llegada de la expedición frente al Río de la Plata y entrar, porque de alguna manera la entrada al Río de la Plata está en Punta del Este, la Punta de la Salina. Bueno, para conmemorarlo, colocaron un monolito con una leyenda reconociendo ese hecho. Pero también no es la única, porque en el Museo Naval existente en Montevideo, sobre la Rambla, ahí donde termina la avenida Larrañaga, ahí en el Museo Naval, a la entrada también hay una placa reconociendo el pasaje de la expedición frente a nosotros y también homenajeando a los dos héroes de la expedición, porque me gustaría preguntarle y que los lectores pudieran aventurar qué les parece más importante, si el papel de Magallanes, que fue el que organizó la expedición, el que contra viento y marea llevó adelante el proyecto, el que con sus estudios y su paciencia descubrió la llegada del estrecho, logró llegar, descubrió el Pacífico y logró llegar hasta las Islas Filipinas y ahí muere insensatamente en una pelea que no tendría que haberse metido, o quién es más importante sino Sebastián Elcano, un gran marino español, un extraordinario marino español, pero que no tenía alto perfil, que no fue un hombre de lucha, sino un hombre de mar, y que con sapiencia y con sapiencia marinera logró el regreso atravesando el Océano Índico en un
punto desconocido que nunca se había llegado hasta entonces, y logró finalmente llegar de regreso a Sevilla, culminando así la primera vuelta al mundo. ¿Quién fue más importante, el que organizó la expedición o el que la culminó con éxito? Bueno, ¿usted qué le parece? ¿Cuál de los dos fue? Yo de corazón creo que hay que ser sabia, como decía Salomón, un 50% para cada lado. Sin Magallanes no hubiera habido ninguna expedición ni nunca se hubiera descubierto nada. Pero solo con Magallanes hubiera terminado en las Filipinas. Y con Elcano lo mismo. Si no hubiera existido Magallanes no hubiera llegado allí, pero sin la sapiencia marinera y sin la firme determinación no se hubiera completado en ese momento la primera vuelta al mundo. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto escucharlo a Juan Antonio Varese. Queda hecha entonces la invitación para leer este lindísimo libro, 5 naves para la victoria.